Mamá, es que vamos. Era por la mañana del sábado santo, luminosa y con ráfagas de viento. Hazel Jones se cepillaba el pelo con rápidos movimientos exigentes, sin hacer caso del niño intranquilo que tiraba de ella. En el espejo del tocador, un rostro flotaba pálido e impreciso como en un mundo submarino. No su cara, sino el rostro joven de Hazel Jones, sonriendo desafiante. ¿Tú qué derecho tienes a estar aquí? Había superado la primera noche en Greenstone Island y estaba convencida de que también superaría la segunda y que para entonces ya estaría todo decidido. Mamá, mamá. El niño había dormido mal la noche anterior. Le había oído en la habitación contigua a la suya, gimoteando en sus sueños. Últimamente también había empezado a rechinar los dientes. El viento, el condenado viento, lo había mantenido despierto, desconcertándolo. No un viento solo, sino muchos vientos que soplaban desde el río San Lorenzo y a través del lago Ontario hacia el oeste, confundidos con voces humanas, gritos apagados y risas. ¡Tú! ¡Tú! Risas que parecían acusadoras. Hazel se había despertado pronto en aquella cama desconocida, sin saber al principio dónde estaba ni en qué época de su vida, y el corazón le golpeaba acalorado en el pecho a medida que las voces se hacían más audaces, mofándose. Tú, chica judía, no tienes derecho a estar aquí. Llevaba años sin oír voces así, años sin tener un pensamiento como aquel. Se levantó de la cama, estremecida, asustada. Pero era Gallagher quien la había traído, su amigo Gallagher. Por las ventanas de la habitación se veía otra isla flotando en el río refulgente, y más allá la densa orilla canadiense en Gananoque. El pabellón de la familia Gallagher era incluso más grande de lo que parecía desde la avenida por donde se llegaba. Constituido en una colina, constaba de 3 pisos y un ala de edificación más reciente, conectada con la casa principal mediante una terraza de piedra, donde ahora se amontonaba la nieve. Hazel Jones, al ver el pabellón, se había echado a reír. Una casa particular de semejantes dimensiones. Durante un brevísimo instante, vio la propiedad de los Gallagher como la podría haber visto Jacob Schwartz, la risa burlona de su padre mezclada con la de Hazel Jones. Incómodo, Gallagher había reconocido que la casa era grande, pero muy de familia en realidad, y en su mayor parte estaba cerrada durante el invierno. Ellos 3 solo utilizarían unas cuantas habitaciones. Hazel entendió que Gallagher se avergonzaba de la riqueza de su familia y al mismo tiempo se enorgullecía de ella. No podía evitarlo, no se conocía bien. El odio que sentía por su padre era un odio sagrado,
y Hazel sabía que no tenía que interferir, aunque tampoco creía del todo en aquel odio. Gallagher la había instalado en una habitación que era más una suite que una habitación, con un cuarto para Zack al lado. Su habitación, la de Ched, estaba cerca, un corredor adelante. Su actitud era exteriormente contenida, aunque eufórica. Los tres viajaban juntos por primera vez y Ched era su anfitrión, responsable de su bienestar. Al colocar la maleta de Hazel de muy poco peso sobre la cama antigua de bronce de 4 columnas y con un edredón acolchado en azules pálidos y lavandas, Gallagher se quedó mirándola un momento muy largo, la respiración acelerada por las escaleras y la cara encendida y dubitativa, y Hazel vio que estaba buscando las palabras precisas que quería decir, lo que deseaba recalcar. Hazel, espero que estés cómoda aquí. Era una observación que encerraba un significado más profundo. En aquel momento, Gallagher fue incapaz de mirar a Hazel. Hazel comprendió que si Zack no hubiera estado con ellos explorando su habitación, un cuarto para niños con literas, Zack dormiría en la de arriba. Gallagher la habría tocado, la habría besado, le habría enmarcado el rostro con las manos tan grandes y la habría besado, y Hazel le habría devuelto el beso sin ponerse tensa ante su abrazo, como le sucedía a veces de manera involuntaria, pero quedándose muy quieta, suplicando: «No me quieras, por favor», por lo que Gallagher cedía con su sonrisa dolorida pero esperanzada. «De acuerdo, Hazel, puedo esperar». Zack se aplastó contra el muslo de Hazel. «Madre, ¿nos vamos a casar con el señor Gallagher?». Una manera brusca de despertar de su trance. Había estado cepillándose el pelo con largos movimientos rápidos delante del espejo, un espejo que deformaba un poco la imagen. De la noche a la mañana, Zack había empezado a llamarla madre en lugar de mamá. A veces la palabra quedaba incluso reducida a una sílaba: ma. Por instinto, el niño sabía que el habla es música para el oído y que las palabras pueden ser una música que hace daño al oído. Llevaba despierto y fuera de la cama más de 40 minutos y estaba inquieto. Quizá se sentía incómodo en aquel nuevo sitio, pegándose contra el muslo de Hazel, apretando con la fuerza suficiente para dejarle una señal si no se lo impedía. Con el revés del cepillo para el pelo lo rechazó en broma, pero el niño persistió. «He preguntado que si vamos, madre, ¿vamos a casarnos con el señor Gallagher?». «No tan alto, Zack». «Madre, he dicho no». Hazel lo sujetó por los hombros, no para zarandearlo, sino para mantenerlo quieto. El cuerpecillo del pequeño temblaba de indignación. Sus ojos, que eran oscuros y estaban
húmedos y brillantes se fijaron en los de su madre con una mirada desafiante que provocaba su enfado, excepto que Hazel no se enfadaba nunca. No era una madre que alzara la mano contra su hijo, ni siquiera la voz. Si Gallagher llegase por casualidad a oír aquel diálogo, ¡qué vergüenza! No lo soportaría. El rostro que veía en el espejo no era todavía el de Hazel Jones, sino otro de piel más oscura, una piel de un lustroso color aceitunado que ella disimularía con un maquillaje más claro, líquido primero y después con polvos. Maquillaje que Hazel tendría cuidado de extenderse por la garganta, reduciéndolo gradualmente, de manera siempre sutil, meticulosa, y tendría cuidado de disimular las delicadas cicatrices pálidas en lo alto de la frente que Gallagher no había visto nunca, pero se había cepillado vigorosamente el pelo que ahora se erizaba con la electricidad estática de un cálido color castaño con mechones de rojo oscuro, un color que parecía totalmente natural en ella cuando era Hazel Jones. Vestía pantalones grises de lana muy bien planchados y un suéter también de lana de color rosa con un cuello de encaje de quita y pon. Para la visita de fin de semana a Grindstone Island, Hazel había traído 2 pantalones de lana bien planchados, un jersey beige de ochos, además del suéter con el cuello de encaje y 2 blusas de algodón. Hazel Jones era una joven del más absoluto decoro, tanto por su ropa como por sus modales. Gallagher se reía de ella, tan decorosa la encontraba. Sin embargo, Hazel se daba cuenta de que Gallagher la adoraba por su porte y por sus modales, y no querría que fuese distinta. Gallagher seguía viendo a otras mujeres, lo que quería decir que se acostaba con otras mujeres cuando podía, cuando era conveniente. Hazel lo sabía y no sentía celos. Nunca se hubiera mostrado inquisitiva sobre la vida privada, sexual de Gallagher cuando no estaba con ella. De la misma manera que en la tienda de los hermanos Zimmerman, la vendedora Hazel Jones se había creado una personalidad tan característica como la de la protagonista de una historieta, la Olivia de Popeye, la Pepita de Lorenzo, la periodista Brenda Starr. La verdad más profunda del alma americana es su superficialidad de historieta, y detrás de su mostrador rematado de cristal reluciente, en la tienda de los Zimmerman, estaba Hazel Jones, atractivamente preparada, sonriendo expectante. Como Gallagher, Edgar Zimmerman adoraba a Hazel Jones. No paraba de tocarla con sus manos revoloteantes de hombre pequeño, secas de deseo vehemente. ¡Cabrón nazi! La sonrisa de Hazel Jones solo flaqueaba cuando Edgar le tocaba el brazo con demasiado entusiasmo mientras hablaba con ella en un paréntesis entre clientes. De lo contrario, sus manos descansaban, delicadas y serenas, sobre el cristal reluciente del mostrador.
y los clientes de Zimmerman se habían acostumbrado a Hassel y esperaban pacientes, haciendo caso omiso de las otras vendedoras a que Hassel quedara libre para atenderlos a ellos. Madre, dime si ¿nos vamos a casar con el señor Gallagher? Zack, te he dicho. No, no y no, no, madre. A Hassel le molestaba que Zack fingiera ser un niño pequeño, que se pasara de infantil. Sabía que, en su corazón, era un adulto, como Hassel Jones. Zack, ¿qué es ese nosotros? No hay ningún nosotros. Los que se casan son un hombre y una mujer, nadie más. No seas tonto. No soy tonto, tú eres tonta. Zack se estaba desmelenando, incontrolable. En casa no se hubiera atrevido nunca a hacer semejantes preguntas. Tenía prohibido hablar con familiaridad del señor Gallagher, que había llegado a sus vidas para cambiarlas, como también tenía prohibido hablar con familiaridad sobre Hassel Jones. Igual que en Mellinghead Bay, en lo que ahora parecía un tiempo ya remoto, se le había prohibido preguntar por los guijarros que desaparecían uno a uno del alféizar de la ventana. Aquella isla nevada y deslumbrante llamada Greenstone, en un río San Lorenzo con oleaje, parecía haber desatado en Zack un espíritu rebelde. Ya por la mañana había salido de sus habitaciones comunes y había estado corriendo por las escaleras y deslizándose sobre las alfombras en el vestíbulo, y cuando Hassel lo llamó, volvió a regañadientes como un perro que se porta mal. Ahora, inquieto, merodeaba por la habitación de su madre, metiéndose a curiosear en el vestidor de madera de cedro, saltando sobre la cama de bronce con 4 columnas que Hassel había hecho cuidadosamente tan pronto como salió de entre las sábanas. Nunca camas deshechas ni arrugadas en ninguna de las casas en las que Hassel Jones vivía. Lo contrario provocaba en ella algo semejante a la indignación moral. Sobre el tocador había un reloj antiguo de talla y el cristal de delante de la esfera se abría. Zack estaba moviendo las manecillas negras de metal y a Hassel le preocupaba que pudiera romperlas. ¿Tienes hambre, cariño? Voy a hacer el desayuno. Le sujetó las manos con las suyas. Por un momento pareció que iba a pelearse con ella, pero finalmente cedió. Un entorno desconocido ponía nervioso a Zack, le empujaba a las travesuras. Tenía muchísimas ganas de pasar el fin de semana en Greenstone Island, pero le preocupaban los cambios en la cotidianidad de su vida. Hans Zimmerman le había dicho a Hassel que para un joven pianista con talento como su hijo, la vida debía girar en torno al piano. Zack se despertaba siempre a la misma hora, pronto, por las mañanas. Practicaba media hora al piano antes de salir para el colegio. Después de las clases, practicaba no menos de 2 horas y a veces más, dependiendo
de la dificultad de la lección. Si daba una nota en falso, se obligaba a repetir la pieza desde el comienzo. No era posible desviarse de aquel ritual. Hazel no estaba facultada para intervenir. Si su madre sugería que lo dejara, que se fuera a la cama, podía darle un berrinche. Tenía los nervios muy tensos. Hazel lo había visto sentado ante el piano, con los hombros alzados, como si se dispusiera a entrar en combate. Estaba orgullosa de él y preocupada. Le consolaba oírlo practicar, porque en aquellos momentos entendía que tanto Hazel Jones como su hijo Zacarías estaban en el sitio adecuado, que se habían librado de la muerte en Poor Farm Road para poder hacer aquello. Y puedes tocar el piano, corazón, todo lo que quieras. Tal como Gallagher había prometido, había un piano en el piso bajo del pabellón. La velada precedente, Gallagher había tocado antes de cenar bulliciosas canciones populares americanas y melodías de espectáculos. Isaac se había sentado a su lado en el banco del piano. Al principio, el niño se mostró tímido, pero Gallagher lo había empujado a tocar con él. Interpretaciones simpáticas con ritmo de jazz a 4 manos de canciones populares. También, y en estilo boogie boogie, tocaron uno de los estudios de Kabalevsky del manual para piano fuerte, lo que hizo morirse de risa a Zack. El instrumento era un piano de media cola, de color negro mate, que no estaba en demasiado buen estado. Llevaba años sin afinar y algunas de las teclas se enganchaban. Gallagher dijo: la música puede ser divertida, chico, no siempre seria. A fin de cuentas, un piano es solo un piano. A Zack había parecido desconcertarle aquella afirmación. En la cocina, Gallagher ayudó a Hazel a preparar la cena. Juntos habían comprado comestibles en Watertown para el fin de semana. Hazel le preguntó: ¿un piano no es más que un piano? Y Gallagher replicó con un resoplido: solo un piano, cariño. Desde luego no es un ataúd, demonios. A Hazel no le había gustado aquella salida, que era típica de Gallagher cuando había bebido una copa o dos y estaba de humor fanfarrón y bullanguero, en el que sus ojos, lastimeros y acusadores, llenos de adoración y de resentimiento, se volvían hacia ella con demasiada insistencia. En ocasiones así, Hazel se ponía tensa y miraba en otra dirección, como si no hubiera visto nada. No sé lo que quieren decir tus palabras. Me escandalizas. No te quiero oír. No me toques. Hazel se podía imaginar cómo habría sido vivir con Gallagher, lo que su primera esposa había hecho por espacio de 8 años. Era el más cariñoso de los hombres y, sin embargo, su afecto podía ser envolvente, autoritario. Con algunos percances cómicos y una buena cantidad de humo causante de lágrimas,
Gallagher consiguió iniciar un fuego con troncos de abedules en una inmensa chimenea de piedra en la sala de estar, y cenaron delante del fuego en una mesita hecha de tablas. Zack, que tenía muchísima hambre, había comido demasiado deprisa y casi se había puesto malo. En la cocina le había trastornado el suelo de baldosines, un dibujo de rombos blancos y negros que le habían mareado porque parecían moverse, retorcerse. En la sala de estar le preocupó que alguna chispa pudiera saltar hasta la alfombra de nudo, y le habían fascinado y consternado las diferentes cabezas disecadas de animales: oso negro, lince, ciervo con cornamenta de 12 puntas, en las paredes del pabellón. Gallagher le había dicho a Zack que no hiciera caso de los trofeos, que eran repugnantes, pero Zack los había mirado fijamente en silencio. Sobre todo, la cabeza y los cuernos del ciervo le habían llamado la atención porque estaba situado sobre la chimenea y sus ojos de cristal parecían demasiado grandes, vidriosamente irónicos. La piel del animal era de color marrón bruñido, pero daba una sensación un tanto apelmazada, estropeada. Una frágil telaraña colgaba de la punta más alta de los cuernos. Hazel se había llevado al niño a la cama en el piso de arriba muy poco después de las 9, aunque dudaba que conciliara el sueño. Estaba demasiado excitado y le ardía la piel, y además no había dormido nunca en una litera. De todos modos, él mismo insistió en trepar por la escalerita para ocupar la litera de arriba. La idea de dormir en la de abajo parecía asustarlo. Hazel le permitió que dejara encendida la lámpara junto a la cama y había prometido no cerrar la puerta entre sus habitaciones. Si se despertaba inquieto durante la noche, necesitaría saber dónde estaba. Haz el favor de portarte bien, Zack. La mañana es muy hermosa y estamos en un sitio precioso. No hemos visitado nunca nada tan bonito, ¿verdad que no? Es una isla, un lugar extraordinario. Si te quieres casar con el señor Gallagher, tendrás que vivir con él en una casa, ¿no es eso? Esto es como vivir con él este fin de semana. Esta casa es suya, una de las casas de su familia. Se disgustará si no te portas bien. Le hablaba como si fuera un niño muy pequeño. Los dos estaban de acuerdo en fingir que Zack era un niño. Hazel le abrochó de nuevo la camisa de franela porque él lo había hecho mal. Luego le pasó un jersey por la cabeza y lo peinó. Le besó la frente cálida. Tan nervioso, sintió que el pulso del niño latía tan deprisa como el suyo. Ninguno de los dos estaba en el lugar que les correspondía, pero se les había invitado y habían venido. Hazel sacó a Zack de la habitación. En el vestíbulo se notaban las corrientes con un acre olor al humo de la noche precedente, a excepción del viento y de un ruido de hielo derritiéndose, goteando desde los aleros y de los ásperos graznidos intermitentes de los cuervos. La casa estaba muy silenciosa.
manchaban el cielo unas nubes delicadas, etéreas, a través de las cuales el sol brillaba con fuerza. Iba a ser uno de esos días de invierno anormalmente tibios. Hazel agarró a Zack de la mano para evitar que corriera por el pasillo y le vino la idea peregrina de entrar con él en el dormitorio de Gallagher, que estaba muy cerca, despertar al hombre todavía adormilado, reírse de él. Gallagher era una persona a quien le gustaba que le tomaran el pelo y se rieran de él. Hasta cierto punto, Zack y ella se podían subir a la cama en la que dormía Gallagher. En lugar de eso, se detuvieron ante la puerta de su dormitorio para oírle roncar dentro, un sonido húmedo, gorgoteante, tan trabajoso como si su autor estuviera peleándose cuesta arriba para subir un peso de forma incómoda. Era una cosa muy divertida que el ruido de los ronquidos y resoplidos no resultase en absoluto rítmico, sino desigual. Había pausas de varios segundos, silencio puro. Zack empezó a reír y Hazel le tapó la boca con la mano para ahogar el sonido. Luego, también ella empezó a reírse y tuvieron que alejarse a toda prisa. La llama de la locura saltó entre ellos. Hazel temió contagiársela al niño, porque se volvería incontrolable durante horas. Zack se le soltó de la mano para merodear por todo el piso bajo del pabellón. Había tantísimo que ver ahora que Gallagher no estaba presente. A Hazel le interesaba sobre todo la pared con fotografías enmarcadas de las que Gallagher había hablado el día anterior de manera despectiva. Estaba claro que la familia Gallagher tenía muy buena opinión de sí misma. Hazel supuso que era consecuencia de la riqueza. De manera natural, se piensa muy bien de uno mismo y se quiere transmitir esa idea a los demás. Entre los rostros de los desconocidos, buscó el familiar de Chet. De repente, se notó deseosa de verlo como un Gallagher en su condición de hijo muy joven. Allí estaba una fotografía de Chet Gallagher con su familia, hecha cuando tenía poco más de 20 años, con una cabeza sorprendentemente llena de cabellos oscuros y una sonrisa torcida y un tanto avergonzada. También lo encontró de chico flaco de unos 12 años, con una camiseta blanca y traje de baño, sentado torpemente en la cubierta de un velero. Gallagher, unos años después, con músculos en hombros y brazos, empuñando una raqueta de tenis. Y Gallagher, a los 20 y tantos, con una chaqueta deportiva de color claro, sorprendido a mitad de una carcajada, los dos brazos sobre los hombros desnudos de dos chicas jóvenes con vestidos de verano y sandalias de tacón alto. Aquellas fotografías se habían hecho en el césped delante del pabellón en verano. Mujeres hermosas, mucho más hermosas de lo que Hazel Jones podría nunca llegar a ser. Hazel se preguntó si una de ellas jóvenes sería la ex esposa de Gallagher. Verónica se llamaba. Chet raras veces hablaba de ella, excepto para señalar lo afortunados que habían sido al no tener hijos. Hazel sabía que Gallagher
quería creérselo. Era un hombre que, en presencia de testigos, se decía cosas para creérselas. En muchas de las fotografías había un hombre de pecho amplio, cabeza grande, sólida, rostro rudo, bien parecido, como algo tallado en la piedra. Un hombre fornido al que se veía seguro de sí mismo. En las fotografías estaba siempre sentado en el centro, las manos en las rodillas, en las que se habían hecho cuando ya parecía mayor. Sujetaba un bastón con gesto desenfadado. Su cara solo se parecía a la de Gallagher alrededor de los ojos, que eran de párpados pesados y de mirada jovial y maliciosa, de estatura mediana, con piernas que parecían escorzadas. Había algo acortado en él, como si le faltara una parte del cuerpo, pero no se pudiera ver cuál. Tenía que tratarse del padre de Tadeusz. En un grupo de fotografías, Tadeusz estaba sentado al lado de un hombre con aspecto de maniquí que a Hassel le resultó familiar. Dewey, el exgobernador, un hombre bajo, de cabellos negros muy acicalados, bigotito remilgado, como algo que se hubiera pegado en el labio superior, ojos negros que brillaban, protuberantes. En las fotografías en las que aparecían otras personas, Tadeusz Gallagher y Dewey estaban sentados juntos en el mismo centro, vueltos hacia la cámara, como si el fotógrafo hubiera interrumpido su conversación. Eran imágenes veraniegas de años atrás, a juzgar por el atuendo de los varones. Thomas Dewey, un pulcro maniquí de escaso tamaño, con ropa deportiva, muy tieso en su postura, decidido. Esos otros que nos rodean, nuestros enemigos. Golpeando la portada del periódico con la palma de la mano sobre el hule que cubría la mesa de la cocina, su rabia derramándose de repente, siempre impredecible, excepto que su hija había llegado a saberlo. Todos los políticos, las figuras públicas, eran objeto de su odio. Todas las figuras con dinero, enemigos. Ahora estamos en otra época, papá. La historia ha cambiado. Extraño. Hassel había hablado en voz alta, y no era una persona que hablase en voz alta, ni siquiera cuando estaba sola, su intimidad completamente a salvo. Vio entonces otra foto de Gallagher adolescente, como de 16 años, cara larga, sombrío, con algún problema en el cutis, con traje y corbata, y sentado delante de un piano de media cola, en lo que parecía ser un escenario. A su lado, de pie, un hombre de más edad, con traje de etiqueta, que miraba la cámara con gesto adusto. Hans Zimmermann. ¡Zack! ¡Ven a ver! Hassel sonrió. Gallagher estaba muy joven, pero era inconfundiblemente él, como Zimmermann, con un poco más de 40 años quizá, que también resultaba inconfundible. Se podía ver que el profesor de piano se enorgullecía hasta cierto punto de su alumno. Hassel tuvo una curiosa sensación, casi de dolor, de consternación. No estoy enamorada. ¿O sí? Se le ocurrió que nunca conocería a Gallagher del todo. La noche anterior en la cama,
en aquel entorno desconocido, había pensado en Gallagher a su lado, había sabido que él pensaba en ella con la esperanza de que fuera a reunirse con él. Había sentido entonces una punzada de pánico en su temor a conocerlo. Desde Taignor no había querido hacer el amor con nadie. No se fiaba de ningún hombre. No quería que nadie entrara en su cuerpo de aquella manera. Sin embargo, ahora parecía evidente que nunca conocería a Chet Gallagher aunque se convirtiera en su amante, aunque viviera con él, incluso aunque fuese como un padre para Zack, de acuerdo con sus deseos. Aquel hombre había despilfarrado, había perdido una parte demasiado grande de su alma. Zack, cariño, ven a ver lo que he encontrado. Pero su hijo estaba en otro sitio, preocupado. Hazel fue en su busca, con la esperanza de que no estuviera haciendo nada violento. Lo encontró subido en uno de los sofás de cuero, examinando el trofeo instalado sobre la repisa de la chimenea. El aire allí olía a humo de leña. Qué típico de su hijo, la atracción por las cosas morbosas. Vamos, corazón, bájate de ahí. Con la luz del día, el ciervo quedaba más visible. Al descubierto, una cabeza grande, hermosa y notable la cornamenta. Se sabía que no era más que un objeto inerte, disecado y montado, los ojos brillantes de sabiduría irónica, pero nada más que cristal en realidad. Los cuernos heráldicos eran absurdos, cómicos. El pelo castaño y plateado del ciervo estaba enmarañado y estropeado, y Hazel descubrió en él numerosos indicios de telarañas. De una manera peculiar resultaba, sin embargo, impresionante, incómodo. Por alguna razón se aceptaba que aún pudiera estar vivo. Hazel entendió que su hijo sintiese el deseo de mirarlo, dividido entre la atracción y la repugnancia. Hazel se puso detrás de él sin hacer ruido para darle un golpe suave en los costados, mientras decía con la voz bromista de Hazel Jones: alguien se casó con él. Cuando Gallagher bajó del piso de arriba, avanzada la mañana, sus invitados habían desayunado ya y Hazel había limpiado la cocina, la parte superior del fogón y el horno, las encimeras que estaban misteriosamente pegajosas, los armarios necesitados de nuevos papeles con que forrarlos y cuyo contenido Hazel ordenó además, volviendo hacia afuera las etiquetas de las latas. También había abierto las ventanas para que desapareciera el olor a humo de leña y otros olores antiguos. Había enderezado montones de ejemplares atrasados de Life, Collier's, Time, Fortune, Reader's Digest, arrastrando de aquí para allá una silla en la que subirse. Había quitado el polvo de todos los trofeos, teniendo especial cuidado con los cuernos del ciervo. Cuando Gallagher la vio, Hazel estaba sentada en una mancha de sol, hojeando Mis Mil Islas desde la época de la Revolución hasta hoy. Muy cerca, Zack interpretaba al piano
uno de los estudios de Kabalevsky. Mi pequeña familia, buenos días. Chet se proponía mostrarse bromista, jocoso, después de haberse levantado mucho más tarde que Hazel y Zack, pero sus ojos enrojecidos y temblorosos estaban llenos de lágrimas. Al alzar la vista de manera involuntaria, Hazel las vio. Capítulo 19.